Bueno, en esta clase vamos a resolver algunos problemas de la guía 2. Específicamente vamos a resolver 3 ejercicios de esa guía. La guía 2 tiene la mayor parte de los problemas que contiene son bastante fáciles de resolver y no son largos, son cortos. Pero hay uno que por ahí suena a medio largo porque para hacerlo uno tiene que tener algunos conceptos previos. Entonces lo que voy a hacer es voy a repasar esos conceptos previos. Estoy hablando específicamente del ejercicio del problema número 2. Ese tiene varias cositas que habría que conocer previamente, entonces vamos a hacer un repaso de eso. Pero después, sacando ese ejercicio, el resto de los ejercicios son realmente muy sencillos y, y cortos. Bueno, entonces arranquemos por ese problema 2. Comenzamos entonces con el ejercicio 2 de la guía 2. En ese ejercicio tiene 2 ítems, nosotros vamos a hacer solamente uno, que es el que quizás más les cuesta a ustedes, el ítem B. Pero el ejercicio dice que, bueno, uno tiene átomos, iones, mejor dicho, o sea, núcleos de átomos de carbono 2 y de carbono 13, y ese carbono se los hace pasar por un espectrómetro para medir su masa. El primer ítem pregunta cuál es el radio de giro de la partícula dentro del espectrómetro, en los dos casos, en el de carbono 12 y carbono 13, me dice cuál es el campo magnético aplicado en el espectrómetro, y el segundo ítem, que es el que vamos a hacer nosotros, pero con uno de los resultados que saquemos acá van a poder hacer también el primer ítem. Este segundo ítem me habla de demostrar esto que está acá, donde R1 y R2 son los radios de giro de los núcleos de los dos carbonos, y M1 y M2 son sus masas. Así que hay que demostrar, vamos a demostrar esto. Pero para eso hay que tener una serie de conocimientos previos, de cosas que vamos a recordar. Bueno, y si no las saben, las vamos a decir. El espectrómetro es un aparato que hace girar las partículas en un campo magnético, que acá no está dibujado ese campo, pero la partícula entra en el espectrómetro en un campo magnético, esa partícula gira. Y de acuerdo al radio de giro, uno puede calcular la masa de esa partícula, de eso se trata. Entonces, claro, hay que mencionar algunas cositas previas de lo que es un movimiento circular uniforme, por ejemplo, un movimiento circular que se realiza con velocidad constante. Recordemos, bueno, en este caso es una masa cualquiera que gira en torno a un centro de giro, que es este que está dibujado acá. Y bueno, para que una masa o lo que sea que tenga masa gire en torno a otra cosa, uno tiene que hacer fuerza sobre esa masa, atrayéndola hacia el centro de giro. Permanentemente tiene que hacer eso. O sea, cuando la masa está acá, la fuerza tiene que apuntar al centro, pero también cuando la masa está por acá. Bueno, si uno aplica la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que es lo único que puedo aplicar en la mecánica, digamos, en este caso, en el caso donde yo ya conozco la trayectoria que hace la partícula, que es esta semicircunferencia, esa expresión, la segunda ley de Newton, se transforma en esta otra expresión, donde, bueno, F es la fuerza que hago yo sobre la partícula, y esa F es una fuerza centrípeta, es decir, una fuerza que apunta hacia el centro, como está dibujado acá. Vuelvo a repetir que si no existe esta fuerza, la partícula no puede doblar. Bueno, lo que se demuestra, lo que se puede demostrar en mecánica es que esa fuerza centrípeta se puede expresar de esta forma, como la masa por la velocidad al cuadrado dividido al radio.
esta parte que está acá, v cuadrado sobre r, es la denominada aceleración centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. En general, en la ley de Newton dice la fuerza es la masa por aceleración, pero en el caso donde la trayectoria es una circunferencia, esto se transforma en lo que mencioné recién. Fuerza centrípeta es masa por esta particular aceleración que se llama aceleración centrípeta. Bueno, eso es lo primero que hay que recordar o tener en cuenta para hacer el ejercicio. Lo segundo que hay que acordarse es cómo se hace el producto vectorial de dos vectores. Yo tengo los vectores A y B, y si hago el producto vectorial es un vector, también es un vector. El producto vectorial de A con B, como vector que es, tiene un módulo que se representa así. Este es el módulo de A por B, o sea, A por B encerrado entre dos rayas verticales, ese es el módulo. Tiene una dirección, la dirección de un vector es la línea que lo contiene, o sea, sería una línea tal que el vector está contenido en esa línea, y tiene un sentido. O sea, una vez que uno tiene la dirección, la línea que lo contiene, puede apuntar para un lado de la línea o para el lado contrario. En este caso puede apuntar para arriba o para abajo. Si uno dice que, bueno, que el eje vertical este es el eje Z, la dirección del producto vectorial de A con B, los vectores están en este plano, tiene la dirección del eje Z. ¿Está bien? Bueno, lo que sucede con el producto vectorial, como se ve acá, es que el vector resultante, en este caso que está en rojo, es perpendicular tanto al vector A como al vector B. O sea, forma 90 grados con el vector A y con el vector B. ¿Está bien? En el dibujo se ve que A y B están en este plano que acá se dibujó. Es como decir, esto es la mesa, la superficie de la mesa, y esto sale hacia afuera de esa superficie. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Ahora, ya sé que es perpendicular. Ahora, ¿qué sentido tiene? O sea, puede ser perpendicular, pero ir para arriba o para abajo. Bueno, para determinar el sentido, se utiliza lo que se llama, en algunos libros llaman la regla de la tapa de dulce. O sea, si uno, por ejemplo, hace A por B, puede suponer que es como que está desenroscando, haciendo girar la tapa de un frasco de mermelada, digamos así, en este sentido. Bueno, si yo hago girar la tapa del frasco en este sentido, la tapa sube. Entonces eso me da el sentido del vector resultante, es hacia arriba. También hay otras reglas, que son la regla de la mano derecha, etcétera, etcétera. Hay más de una regla para hacer esto. Entonces ya sabemos la dirección. La dirección es esa, es la perpendicular al plano que contiene a los vectores que yo multiplico. Esa es la dirección. Sabemos el sentido, que está dado por la regla, no sé, de la tapa de dulce, como más le gusta llamarlo, o la regla de la mano derecha, que no la vamos a decir cuál es. Y falta el módulo del vector. Bueno, el módulo del vector, que se anota así, o sea, el módulo de A por B es rayitas verticales y adentro pongo A por B, es el módulo de A, o sea, la intensidad del vector A, multiplicado por el módulo de B, multiplicado por el seno del ángulo entre los vectores. En este caso ese ángulo es alfa. Bueno, estas dos cosas hay que más o menos retenerlas en la cabeza para lo que viene después. Bueno, otra cosita que hay que saber para este ejercicio es cómo se comporta una carga eléctrica en un campo magnético, porque el espectrómetro utiliza ese comportamiento para medir la masa.
Así que vamos a comentar esto, que a veces esto se ve en electricidad, a veces no tanto, pero lo voy a comentar. Tampoco, bueno, es cuestión de estudiárselo así de memoria o de entrar en demasiado detalle, simplemente saber algunos resultados de esto. Lo que está acá, bueno, esto es una carga, en este caso una carga positiva, y va a entrar esta carga, que se dirige así en esta trayectoria indicada con la línea punteada, va a entrar en una región, que es toda esta región, donde hay un campo magnético presente, que acá está indicado con estas flechas, ¿no? Yo dibujé dos flechas, pero en cada punto, tanto de la trayectoria de la partícula, que es esta que está acá dibujada en negro, como en cualquier otro punto del espacio de todo este sector, hay un campo magnético, o sea, hay una flecha así apuntando hacia arriba en este caso. Entonces fíjense qué es lo que pasa con la carga. Del electromagnetismo sale que una carga siente la fuerza magnética y la fuerza que siente está dada por esta expresión. Fm es la fuerza magnética y esa fuerza es la carga multiplicada por, acá está el producto vectorial que vimos recién, del vector velocidad por el vector campo magnético. Bueno, cuando la partícula ingresa y siente la fuerza magnética, por ejemplo en este punto, fíjense para dónde apunta la fuerza magnética, ¿no? Si uno hace el producto vectorial este, que es lo que vimos recién, tengo que girar de alguna forma, para decirlo de alguna manera, girar la velocidad contra el otro vector. O sea, si yo hago girar este contra este, así, gira así, y si esto fuese la tapa de un frasco, girando así, bueno, se enroscaría. O sea, la tapa avanzaría hacia adentro, como indica este vector que dice F sub c. Y no dice F sub c por casualidad, porque esa fuerza, que es el producto vectorial de la velocidad y del campo, bueno, multiplicado también por la carga, obviamente, esa fuerza apunta hacia el centro de giro. ¿Está bien? Bueno, y así hace esa fuerza en todos los puntos de la trayectoria de esta partícula. En realidad, cuando la partícula está acá, aparece una fuerza hacia adentro que la hace doblar, ¿no? Como toda masa que uno tironea hacia adentro de un centro de giro, la masa gira en torno a ese centro, algo que ya también comentamos. Entonces la partícula dobla permanentemente, porque en cada punto en el que está, siente la misma fuerza y es hacia adentro. Acá también, si ustedes hacen el producto vectorial de estos dos vectores, el resultado, el vector resultante, apunta también hacia adentro. Entonces tengo permanentemente fuerza hacia adentro. Entonces la partícula, ¿qué es lo que hace? Gira. Realiza una circunferencia como trayectoria. Se queda girando en esa región donde está el campo magnético. Acá se ve, es otra vista de esto mirado desde arriba, es este dibujo que está acá. El campo magnético, que si yo lo miro desde arriba apunta hacia mi ojo, bueno, se dibuja así cuando apunta hacia mí. Un círculo con un puntito en el medio, esto es que apunta hacia mí. Si ese campo hubiese estado hacia abajo, se dibujaría como un círculo con una cruz. Bueno, después lo otro es lo mismo que esto, ¿no? Es una perspectiva una vista de esta trayectoria mirada desde arriba. Entonces la partícula realiza un movimiento circular uniforme. Eso es lo que demuestra y se demuestra cuando uno estudia este electromagnetismo. Claro,
como la trayectoria es una circunferencia y en todo momento, entonces la velocidad, bueno, como se muestra acá, la velocidad queda perpendicular al campo magnético, que apunta hacia afuera de la pantalla en este punto. Cuando uno calcula el módulo de la fuerza magnética, que a veces directamente se anota como F sub m sin la rayita arriba y sin estas barras, el módulo era el producto de los vectores, vector velocidad por vector campo magnético, también está multiplicado por la carga, obviamente, y después iba el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Pero el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Entonces la fuerza magnética se escribe simplemente como la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Claro, esta fuerza magnética es una fuerza centrípeta, o sea, apunta hacia el centro de giro. Es la responsable de que la partícula doble. Y la ley de Newton me decía que una fuerza centrípeta se podía escribir de esta manera, como la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Entonces, en definitiva, me queda que la fuerza magnética es la masa multiplicado por b cuadrado sobre r, o sea, por la aceleración centrípeta, así la habíamos llamado. Bueno, con todo esto, ahora vamos a ver el caso particular del espectrómetro, pero ya dijimos todo lo que teníamos que decir para poder plantear algún cálculo en el espectrómetro. El espectrómetro, uno puede pensar que es esta cajita que está acá. Nosotros ya en la clase le había puesto yo una foto de lo que era un espectrómetro de la vida real, ¿no? Pero bueno, uno lo puede simplificar como esta cajita. Adentro de esta cajita, en todos los puntos de esta superficie de lo que sería el piso de la cajita, hay un campo magnético perpendicular a ese piso, y la partícula entra por acá, por este agujerito, y ya dijimos que cuando una partícula cargada ve un campo magnético, bueno, que tiene que ser constante, el mismo en todos los puntos, esa partícula hace una trayectoria de circunferencia, o sea, realiza un movimiento circular y lo hace con velocidad constante, o sea, un movimiento circular uniforme. Bueno, ya recién dijimos cómo se escribe la fuerza magnética, que se escribe de esta forma, y que bueno, como la velocidad y el campo magnético son siempre perpendiculares, este producto vectorial termina escribiéndose así, directamente el producto común entre el módulo de la velocidad y el módulo del campo. Bueno, y ya dijimos también recién que esta fuerza magnética que apunta permanentemente hacia adentro es entonces llamada fuerza centrípeta, porque apunta permanentemente hacia el centro de giro. Y siempre la fuerza centrípeta se puede escribir así. Así que igualando esto, que es la fuerza magnética, a esto que está acá, que es su expresión mecánica, la masa por la aceleración, ¿no? Fuerza es masa por aceleración. Me queda esta expresión que está acá. Y yo lo que puedo hacer ahora es pasar la carga de acá, dividiendo a este lado, que de este lado me quede solamente m dividido q, como se muestra acá. Y el resto de las cosas, o sea, el resto de las cosas es r, y es la velocidad, pasarla para el otro lado. Entonces la velocidad pasa dividiendo, b cuadrado pasaría dividiendo, pero entonces tengo una b arriba y una b cuadrada abajo. Eso quiere decir que me queda una b abajo sola, o sea, me queda esta b sola acá abajo, ¿no? Esta r pasó acá arriba, es esta que está acá, y el campo magnético B ya estaba arriba. Entonces me queda esta expresión. Obviamente estas
cosas ustedes las tienen que revisar, estos pasajes de términos, y ver que llegan a esto, pero la cuenta es muy fácil, ¿no? Entonces, fíjense que en principio el radio de la partícula, yo de acá podría despejar el radio, que es lo que ustedes tienen que hacer para hacer el ítem A de este mismo problema. Ustedes pueden despejar el radio, entonces el radio me quedaría la masa multiplicado por la velocidad que pasaría acá arriba, dividido por el campo magnético que pasa acá abajo, multiplicando a la carga. Bueno, entonces de acá pueden sacar la velocidad, el radio, y hacer esa primera parte del ejercicio, despejar lo que ustedes quieran. No me acuerdo ahora exactamente qué es lo que pedía, si pedía la velocidad o pedía el radio, fíjense, pero lo que necesitan ustedes en ese primer ítem es lo que acá está presentado como ecuación número 1. Bueno, fíjense ahora que ese radio, si ustedes lo despejan, va a depender de la velocidad con la que entra la partícula. También va a depender de la masa y de la carga, pero va a depender de la velocidad. Ahora, ¿con qué velocidad entra la partícula? Bueno, las partículas eléctricas, a las partículas eléctricas se les da una velocidad bien definida mediante un simple dispositivo, que es esto que se ve acá, donde la partícula sale, por ejemplo, la partícula nuestra está cargada positivamente. La partícula cargada positivamente sale de un electrodo, que es este negro que está acá, esta línea negra. Ese electrodo está conectado a un extremo de una batería de 1000 voltios, porque el ejercicio dice que a la partícula se la acelera con un potencial de 1000 voltios. Eso significa que la partícula está dentro de un dispositivo así como el que está dibujado acá. Y bueno, como la partícula es positiva, como está en el electrodo positivo de la pila, va a ser repelida. O sea, va a ir avanzando a este electrodo, que es el electrodo negativo, donde yo digo, bueno, el potencial ahí vale 0, lo puedo fijar yo. Y claro, la partícula avanza, pero sigue viaje porque no hay nada que la detenga acá. ¿Está bien? Entonces yo a la partícula le doy una velocidad que la puedo sacar de la conservación de la energía. Esto es equivalente a soltar algo, obligarlo a que recorra un cierto camino. No sé, suelto una piedra de 2 metros, cuando llega al piso va a tener cierta velocidad. ¿Está bien? O sea, ahí la piedra la estoy sometiendo al potencial gravitatorio, o sea, a la fuerza de gravedad. Acá, para darle velocidad a la partícula, la estoy sometiendo a una fuerza eléctrica, que es la que se aparece entre este electrodo positivo y entre el electrodo que está acá positivo y donde está el electrodo negativo. Bueno, si uno plantea la conservación de energía, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente: supongamos que acá la partícula está en reposo, después va a salir disparada, va a salir repelida por el electrodo, pero supongamos que está acá y todavía yo no conecté la pila. Entonces conecto la pila, apenas conecto la pila empieza a ganar velocidad. O sea, como está acá tiene velocidad 0, parte con velocidad 0. Entonces, claro, la energía, que es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, acá no está porque la velocidad es 0. Bien. Además de la energía cinética, la energía mecánica tiene un término potencial. Pero bueno, la energía potencial acá es eléctrica. No tengo que poner la energía potencial gravitatoria, porque lo había comentado en un momento, la fuerza eléctrica es espantosamente enorme frente a la fuerza gravitatoria. Entonces acá la fuerza gravitatoria no pincha ni corta.
por decirlo de otra manera, esta partícula cuando llega acá arriba no se va a caer. No siente la fuerza gravitatoria, porque la fuerza eléctrica que la impulsa hacia arriba es 10 a la 38 veces más grande. Entonces la gravitatoria no entra en juego en todo este problema. Entonces el potencial que va es el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico es la tensión de la pila, en este caso 1000 voltios, multiplicado por la carga en este dispositivo. Este dispositivo es el que le imprime cierta velocidad a la partícula. Bueno, cuando la partícula llega acá arriba, ya tiene velocidad, pero ahí el potencial eléctrico vale cero. Entonces la energía en esta posición es el término cinético, que no sé cuánto vale la velocidad, más el término del potencial potencial eléctrico, que vale cero, o sea, esto no está. Así que en definitiva me queda BQ igualado a 1/2 de mv cuadrado, y después de ahí, de esta igualdad, yo puedo despejar la velocidad, que es esta cuenta que está acá. ¿Está bien? Entonces esta es la velocidad con la que la partícula entra al espectrómetro en este ejercicio. Bueno, y con esto ya tenemos todas las expresiones que necesitamos. Después lo único que hay que hacer es reemplazar en la expresión 1, que es la de la diapositiva anterior, pero es esto que está acá, a esto habíamos llegado en la diapositiva anterior, es reemplazar esta velocidad por la velocidad que sacamos de la conservación de la energía, que es esto que está acá. Entonces, si en vez de b ponemos esto, llegamos a esto, a todo esto. Entonces me queda ya prácticamente el ejercicio terminado, porque lo que voy a hacer, me queda la igualdad entre esto, que está acá, m sobre q, me queda igual a todo esto. Entonces, bueno, si yo junto las m's de un lado y todo el resto del otro, o sea, el resto solamente paso q para este lado, y la m, que sería la raíz de m, ¿no? Porque esta raíz abarca tanto al numerador como al denominador. Si yo paso la raíz de m acá abajo, me queda m a la 1 dividido m a la 1/2. Eso me da 1 arriba y la raíz de m acá abajo, que es esto que está acá. Y del otro lado me quedó todo, salvo m, que ya me la llevé. Y la q, porque acá fíjense que la q aparece arriba. Bueno, aparece arriba, acá está abajo, pero cuando yo me traigo esta q para este lado, la q, que la puedo poner acá afuera primero, la puedo entrar a la raíz cuadrada. Quiere decir que para hacer eso la tengo que elevar al cuadrado. O sea, acá adentro entra elevada al cuadrado y se simplifica con la que está acá abajo. Entonces me aparece acá arriba. Bueno, la idea es que ustedes revisen esos pasos de términos y factores. Uno llega a esto. Entonces, esto vale tanto para el ion de carbono 12 como para el de carbono 13. El de carbono 12 tendrá una masa m y una carga q, y el de carbono 13 tendrá otra masa y otra carga. Ahora, fíjense, en realidad esos dos carbonos tienen la misma cantidad de protones, porque son isótopos. Los isótopos tienen el mismo número atómico, nada más que tienen diferente cantidad de neutrones. El carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12. ¿Está bien? Entonces esos dos isótopos, esos iones, van a tener la misma carga. O sea, el Q del carbono 13 es el mismo que el del carbono 12. Entonces, por ejemplo, si yo a la masa del carbono 13 la llamo M1 y a su carga lo llamo Q, para el carbono 12 vale esto. Para el carbono 13 vale esto, donde M2 es la masa del carbono 13, Q es su carga, que es la misma que la del carbono 12. Después el potencial de aceleración
el que me permitió fijar la velocidad de la partícula el mismo, son 1000 voltios para los dos. Y claro, cada ión va a girar con un determinado radio que depende de cuán masivo es el ión. ¿eh? Si es muy masivo, gira con un radio; si es menos masivo, gira con otro. Así que estos R1 y R2 son los radios de giro. Este es del carbono 12 y R2 es del carbono 13. Bueno, si ustedes hacen esto dividido esto, la cuenta me da esto. Pero claro, si yo divido los primeros términos, los términos de la izquierda, eso es lo mismo que dividir los términos de la derecha. Pero si ustedes dividen los términos de la derecha, la cuenta le da simplemente R1 sobre R2, porque todo lo otro, B por la raíz, aparece ese B por la raíz en los dos lados, ¿no? Así que se simplifica esto con esto, B con B, y al final me queda esta expresión, que es la que me piden demostrar en el ejercicio. ¿Está bien? O sea, este ejercicio tiene varias cositas, y para llegar a la expresión justamente hay que saber esas cosas, si no, no se puede avanzar nada. Bueno, este ejercicio es extremadamente más sencillo frente al que vimos recién. Me parece que el ejercicio 2 es el más difícil y el más extenso por todas estas cositas que tiene. Pero después todo el resto de los ejercicios son más bien parecidos a este que vamos a mostrar ahora. Como yo había comentado cuando hablé de Rutherford, de su descubrimiento del núcleo atómico, Rutherford también hizo experimentos para estimar el tamaño de ese núcleo. Y en esos experimentos lo que se hacía era mandar partículas cargadas, las arrojaba contra el núcleo, y las partículas, algunas de esas partículas, la mayor parte no, pero había un porcentaje de menos del 1% que volvía, digamos, sobre su trayectoria, o sea, rebotaba a 180 grados, ¿no? Iba y volvía sobre su trayectoria. Bueno, en este ejercicio vamos a utilizar ese hecho para estimar digamos, el tamaño del núcleo atómico. Entonces, básicamente lo que se hace es mandar una partícula, en este caso una partícula alfa. Una partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones. Los protones son estos que están acá dibujados en rojo, y los neutrones son en color negro, esta pelotita en negro. Esa partícula se lanza con cierta velocidad o con una determinada energía, en este caso 4 megaelectronvolt. O sea, para conseguir eso, bueno, uno puede utilizar un material radiactivo que emita estas partículas, si no tiene que hacer un acelerador de partículas parecido al que vimos recién en el espectrómetro, que funcionaba con 1000 voltios. Bueno, acá habría que poner una tensión más o menos de 4 millones de voltios para alcanzar esa energía y arrojar esta partícula sobre esto que es el núcleo, en este caso de oro, ¿no? Porque en este ejercicio se arrojan partículas sobre un núcleo de oro y se quiere conocer cuánto se acercan como máximo cuando la partícula tiene 4 MeV de energía, ¿no? Obviamente que si la partícula tiene más energía, el acercamiento es mayor. Hay que recordar que el núcleo tiene carga positiva, porque son todos protones y los neutrones no tienen carga. Y esta partícula alfa es positiva, también tiene carga positiva, porque son 2 protones. Los neutrones no tienen carga, no aportan. Así que claro, se va a sentir fuertemente repelida por los protones del núcleo de oro. El núcleo de oro tiene 79 protones. Bueno, para hacer el ejercicio lo único que hay que saber es plantear la energía, que es algo que ya hicimos recién. La energía mecánica que tiene esta expresión
donde una parte es energía cinética, un medio de la masa de la partícula alfa por la velocidad al cuadrado de la partícula alfa, y acá estaría la energía potencial. La energía potencial de interacción, en este caso, cuando uno tiene dos partículas, la energía potencial de interacción se escribe así, como la constante de Coulomb por el producto de las cargas de las partículas sobre la distancia. En el caso anterior del espectrómetro, nosotros no teníamos dos partículas, teníamos una sola partícula y la aceleraba un potencial constante de 1000 voltios. En ese caso, la energía potencial toma otra expresión que la que vimos antes. En ese caso, la energía potencial era el potencial B, los 1000 voltios por la carga, ¿no? Pero acá no, acá tenemos dos partículas, si se quiere, una muy grande, que tiene una carga Q en total, que es la carga, la suma de las cargas de todos los protones, y una partícula más chiquitita que tiene carga 2Z, o 2, tiene el doble de la carga de un protón. Eso es lo que quería decir, ¿no? Tiene el doble de la carga de un protón, porque tiene dos protones. Bueno, entonces en esta situación, cuando nosotros arrojamos la partícula desde muy lejos puede significar a 1 milímetro del núcleo, de la lámina de oro. ¿Por qué? Porque este núcleo es extremadamente pequeño. Así que si esta distancia es 2 milímetros, comparado con esto, que tiene 10 a la menos 13 milímetros, perdón, 10 a la menos 12 milímetros, esta distancia se puede considerar infinita. Así que cuando la partícula alfa está cerquita de la lámina de oro, se puede considerar que está infinitamente alejada. Entonces, cuando está en esa situación, no siente la fuerza de este núcleo. Va a sentir la fuerza de este núcleo cuando esté a distancias muy cercanas al núcleo, distancias que sean del tamaño del núcleo. O sea, a distancia de pocos fermis, ahí va a sentir la fuerza. Entonces, claro, cuando estoy, digamos así, a distancia infinita, lo único que tengo es esta primera parte de energía cinética. ¿Qué es la energía que trae la partícula? Son los 4 MeV que me dan como dato acá en este problema. No tiene energía potencial por lo que comenté recién. Acá me faltó en esta cuentita que está tachada, esto es la energía potencial, me faltó ponerla acá, ¿no? Que está acá. Pero después acá abajo la puse, así que no hay problema. Este término no está. Una vez que la partícula se acercó lo más que pudo, o sea, en esta situación, donde se acercó a una distancia d, tiene velocidad cero, porque si tendría velocidad que no fuese cero, se seguiría acercando. Si se acercó lo más que pudo, quiere decir que la velocidad es cero. Entonces ahora planteo otra vez la energía. Bueno, si la velocidad es cero, el término este no está, porque la velocidad de la partícula alfa es cero. Solamente me queda el término de energía potencial eléctrica, que es este que está acá. En toda la cuenta esta, yo cuando planteé la energía inicial, esta E sub I es la energía inicial y esta E sub F es la energía final, fíjense que yo no consideré la energía del núcleo. ¿Y por qué no la consideré? Bueno, porque en el ejercicio dice, acá lo dice, suponga que el núcleo permanece fijo en todo el proceso. O sea, no se mueve para nada, no tiene energía cinética. En principio no tiene energía cinética. Y uno puede considerar que la energía potencial de este núcleo es cero de por sí, ¿no? Entonces, la energía potencial y cinética del núcleo no entra en juego. Entonces la cuenta la hago solamente para la partícula alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora, vamos a ver la segunda filmina, a la segunda diapositiva.
lo que hay que hacer ahora, decía, es igualar la energía inicial, que era 4 MeV, que era la energía que tenía la partícula alfa, con la energía final, que era K. Acá estaba, si no fíjense en la diapositiva anterior, acá estaba la carga de la partícula alfa, que es 2 veces la carga de un electrón. ¿Por qué? Porque la partícula alfa tiene 2 protones, pero cada protón tiene la misma carga que la que tiene un electrón, nada más que de diferente signo. ¿Está bien? Entonces sería K por 2 veces la carga del electrón, y también estaba acá la carga del núcleo. Pero la carga del núcleo, el núcleo tenía 79 protones. La carga del núcleo son 79 multiplicado por E. Entonces me quedaba acá 2E, me quedaba 2E por 79E. 2 por 79 son 158 y E por E es E cuadrado. Dividido la distancia entre la partícula alfa y el centro del núcleo. Entonces yo de acá puedo sacar la distancia, despejo la distancia, me queda esta cuenta, y después coloco, claro, tengo que poner las cosas en las unidades correspondientes, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional, K, la constante de Coulomb, vale todo esto, 8,98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Pues tengo el 158. La carga del electrón en Coulomb vale esto, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Todo está al cuadrado, como está acá al cuadrado. Y abajo tengo que poner megaelectronvolt en la unidad del sistema internacional, o sea, en Joule. ¿Está bien? Entonces, si hago eso, resulta que un megaelectronvolt es 1,602 por 10 a la menos 13 Joule. Así que Coulomb cuadrado acá, cuando distribuyo este 2 al número y se lo distribuyo a C, Coulomb cuadrado se va con el que está acá abajo. Y ustedes pueden ver que Newton metro cuadrado dividido Joule me queda directamente metro eso. Recuerden que Newton es metro kilogramo sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Joule es Newton por metro. Así que acá en vez de J pueden poner Newton por metro. Entonces el Newton de abajo se va con el Newton de arriba y me queda metro cuadrado dividido metro. O sea, me queda metro arriba. Bueno, si hacen la cuenta, háganla. Estas cuentas ustedes las tienen que revisar, las tienen que hacer, obviamente. Si hacen la cuenta, le queda esta cantidad: 5,68 por 10 a la menos 14 metros. Como un Fermi son 10 a la menos 15 metros, esto al final son 56,8 Fermis de distancia. Es decir, el núcleo atómico tendría un radio que tiene que ser menor a ese valor. Así lo estimó Rutherford. Y en este último problema de la guía 2, que es el problema 11, se utiliza un poco el modelo de gota líquida, y por eso lo puse. Este también es un problema muy corto. En general, vuelvo a repetir, los problemas que tiene la guía son bastante cortos. El más largo o más extenso, el que tiene más cosas, es el problema 2. Pero los otros son bastante cortos. Bueno, recordamos, bueno, en principio el problema habla de núcleos isobaros. Isobaros significa que tienen la misma cantidad de nucleones. Por ejemplo, el sodio tiene 23 y hay un magnesio 23. Recuerden que isótopo es que tienen el mismo número de protones.
Acá eso no pasa, ¿no? El número de protones del sodio es 11 y el del magnesio es 12. Pero tienen el mismo número de nucleones, o sea, son isóbaros. O isobaros. Y me pide calcular la energía de enlace, o la energía de ligadura, por nucleón. Y bueno, y explicar la diferencia entre esas energías. ¿Por qué una energía, en este caso, por qué la energía de ligadura del sodio es más grande que la energía de ligadura del magnesio? ¿Está bien? Bueno, para calcular las energías de ligadura había una fórmula semiempírica que había propuesto Bohr allá en el año 36, si mal no recuerdo, que se llamó modelo de gota líquida, que es todo esto que está acá. Esta E sub B es la energía de ligadura de ese núcleo. Bueno, en ese modelo aparece una serie de constantes, C1, C2, C3 y C4, que toma estos valores que se muestran acá abajo. Y después, como siempre, A es el número de nucleones, o sea, el número de protones más el número de neutrones. Y Z, como siempre, es el número atómico. Y N, como siempre, es el número de neutrones. Entonces es una cuenta extremadamente sencilla. Simplemente reemplazar el A y el Z de estos dos núcleos. Bueno, si uno hace las cuentas para el de sodio, la cuenta es esta, ¿no? Y para el de magnesio es esta que está acá abajo. Fíjense que en ambos casos, cuando aparece la A, como son isobaros, cuando aparece la A, obviamente el mismo número que está acá abajo. Para el sodio y para el magnesio es 23, porque los dos tienen el mismo número de nucleones. Diferente es cuando aparece la Z del número atómico. En el caso del sodio aparece el 11 y en el caso del magnesio aparece el 12. Pero la cuenta es una cuenta de escuela primaria, ¿no? Digamos, es hacer esta multiplicación. Bueno, en el caso del sodio, la energía de ligadura de todo el nucleón es esta que está acá, 188 y pico de megaelectronvoltios. Para calcular, no sé, la energía de enlace por nucleón, que acá no lo hice, pero es dividir esto por 23, que es el número de nucleones. Fíjense que para el magnesio, la energía por nucleón, la energía total, digo, la energía de ligadura total, me da un poco más baja, 183. Me da más baja que para el sodio. Bueno, lo más importante de este ejercicio, porque la cuenta es muy sencilla, aunque uno en este ejercicio pone en juego la fórmula esta importante del modelo de gota líquida, pero lo más importante del ejercicio es cómo yo explico la diferencia entre estas dos energías. Porque los núcleos son extremadamente parecidos. Uno tienen la misma cantidad de nucleones. Uno tiene apenas un protón más que el otro. El magnesio tiene un protón más que el sodio. Y bueno, justamente, ¿no? Si el magnesio tiene un protón más, ¿cómo les puedo decir? La fuerza repulsiva dentro del núcleo es más grande que para el sodio. O sea, el núcleo de magnesio es más fácil de partir, porque la fuerza repulsiva entre partículas es más grande. Recuerden que la fuerza de enlace es la fuerza que yo tengo que poner para partir completamente el núcleo. La energía de enlace, digo. Es esa energía que yo tengo que poner para partir completamente el núcleo. ¿Está bien? Y bueno, en el caso del magnesio, ya el núcleo, ¿cómo les podría decir? Está como para partirse, porque al tener un protón más, su
su fuerza, la fuerza de repulsión entre partículas, como dije recién, es más grande, o sea, es más fácil de partir. Por eso tengo que poner menos energía. Poniendo 183 y pico MeV a este núcleo, al núcleo de magnesio, lo parto. En cambio, para el sodio, tengo que poner un poquito más, 188. Bueno, eso es el hecho de cómo uno explica la diferencia entre estas energías de enlace. Porque bueno, tiene que acordarse que la energía de enlace también se puede pensar como esa energía que uno tiene que darle al núcleo para, digamos, partirlo en sus componentes.